Hoy tenemos el comentario de Cristina, la mamá de una niña de 4 años, que dice así: Hola chicos, hace unas semanas escuché el episodio del esfuerzo en la infancia y quería deciros que me ha ayudado a entender que no tengo que hacer todo por mi hija y que debo dejarla intentar que haga las cosas aunque falle, para que poco a poco aprenda a manejar su frustración y gane en autonomía y perseverancia. Pues gracias a ti, Cristina. Para nosotros es un halago que madres como tú encuentren en Sin Cita Previa Salud en Familia un recurso para mejorar la forma en la que afrontan la crianza de sus hijos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa Salud en Familia, el podcast de Adeslas en el que tratamos la salud infantil desde la empatía, pero sin perder de vista la evidencia científica. Yo soy Gonzalo. Y yo soy Elena, somos pediatras y hoy estamos con vosotros para hablar de las enfermedades que nos suenan, pero que gracias a la vacunación la vemos de forma muy poco habitual. Nos referimos a la difteria, una enfermedad rara en nuestro entorno por su frecuencia y para la que existe una vacuna desde hace muchos años. Así es, Gonzalo, pero antes de empezar déjame que te haga una pregunta. ¿Es verdad que es posible que con un solo pinchazo te inmunices frente a varias enfermedades? Pues efectivamente, esto es lo que se llaman las vacunas combinadas. En los albores del desarrollo de las vacunas se desarrollaba una vacuna para esta enfermedad, una vacuna para esta otra enfermedad, y a medida que la ciencia ha ido evolucionando, pues se ha conseguido meter en un solo pinchazo, es decir, en un solo vial, varios tipos de infección. Lo vemos frecuentemente, por ejemplo, en la famosa triple vírica, ahora tetravírica, que también incluye varicela, o también en la vacuna de la difteria, tétanos y tosferina, y hoy precisamente es de lo que vamos a hablar, de la difteria. Hola, Gonzalo. Bueno, como siempre nos gusta explicar y empezar por el principio, ¿qué es esto de la difteria? Es una infección, ya sabemos, porque a través de las vacunas nos inmunizamos, pero ¿qué es? ¿Un virus? ¿Una bacteria? Pues fíjate, es una enfermedad que yo diría que la mayoría de los pediatras que por lo menos tienen nuestra edad o son más pequeños que nosotros, ¿no?, que llevan 15, 20, 25 años haciendo pediatría, seguramente no hayamos visto, porque es una enfermedad tan rara gracias a la vacunación, como luego veremos, que sabemos un poco todo lo que hemos leído en la carrera, pero que no hemos visto en la clínica. Y está causada por una infección, como bien has dicho, por una bacteria que lleva por nombre Corynebacterium diphtheria. La transmisión de esta enfermedad es principalmente por vía respiratoria, por gotículas, es decir, por esas pequeñas gotitas de saliva que expelimos al hablar o al toser o al estornudar, y también obviamente con un contacto estrecho. Como se trata de una infección que se transmite por vía respiratoria, lo que entendemos es que afecta principalmente a las vías respiratorias, sobre todo las altas, ¿no? La garganta, al principio, ahora lo contaremos, pero cursa como una infección de garganta como otra cualquiera, aunque también podría haber formas cutáneas. Y la gravedad en sí no es tanto de la infección, sino que esta bacteria es capaz de producir una toxina que se llama toxina diftérica, que puede atacar a varios órganos y producir lesiones y curso grave de la enfermedad. Sí, es la toxina la que da realmente la gravedad de la infección. Por poner un breve contexto histórico a esta enfermedad, porque ya os digo, dudo que muchos de los que nos oigáis conozcáis a alguien que la haya pasado, porque es una enfermedad muy antigua, por así decirlo. Sí que es verdad que era una enfermedad clásica en la infancia hasta mediados del siglo XX, ¿no?, el siglo pasado, y que tenía una alta mortalidad infantil hasta que empezamos a vacunarla. En algunos brotes históricos incluso se vio que la mortalidad podía estar en torno al 5 al 10%, llegando incluso hasta el 20% en los menores de 5 años que no eran tratados. Esto para cualquier tipo de infección, no solo para esta, una mortalidad del 5, el 10, el 20% nos habla de una enfermedad muy grave, con una mortalidad muy alta. Es verdad que es tan poco frecuente que, fíjate que solo en los años comprendidos entre 2014 y 2024, que es los registros con los que contamos con más recientes, se notificaron solo 15 casos a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, RENAVE. Esta es una enfermedad de declaración obligatoria y los médicos que lo diagnostican, pues estamos obligados a decir, tengo este paciente con este diagnóstico y por tanto es fácil saber. Los 15 son muy poquitos, ¿no? Claro, te refieres en España, ¿no? Claro, la mayoría de estos casos además han sido importados y de estos 15 pues uno falleció durante este periodo de estos 10 años. Más de la mitad de los casos requirieron hospitalización y alrededor del 33% estaban asociados a viajes fuera del país, por tanto los casos importados que venías sí. diciendo. Así que este dato pues viene a confirmar que la enfermedad sigue presente de forma excepcional, que no desaparece de forma natural y que su baja incidencia no es porque no exista, sino porque hay una alta cobertura vacunal que desde hace décadas y que hace pues que la enfermedad y la infección no circule a través de la sociedad. Por hablar un poco de los síntomas y de por qué esta enfermedad puede sentar grave, yo creo que la clave es hablar de esa toxina, que es una exotoxina que produce la bacteria, que es
es lo que va a inhibir la síntesis proteica celular, ¿vale? Provoca necrosis tisular local, es decir, hace daño a los tejidos en donde está la toxina actuando y por tanto da un daño sistémico, ¿vale? Aunque hablemos de que es una infección respiratoria, como ahora veremos, sobre todo lo vemos en la garganta, esa toxina puede viajar a todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Eso es, y afectar a lo que llamamos los órganos diana, como puede ser el corazón o incluso también el cerebro. Los síntomas característicos, pues bueno, aparte de fiebre y malestar, ¿no? Como una enfermedad frecuente, el curso clínico inicial cursa con dolor de garganta y disfonía, ¿no? Que los niños se quedan afónicos y diréis, jolín, esto es casi como una faringitis, con una amigdalitis. Bueno, de forma muy precoz podría serlo, pero hay una cosa que es muy característica de esta enfermedad y que todos los médicos debemos conocer, no porque la hayamos visto, porque no lo hemos hecho, pero sí a través de fotografías. Y es una membrana grisácea muy característica que cubre todas las amígdalas y la faringe. Y esta misma membrana pues, puede progresar por todo el árbol respiratorio y desde ahí el daño respiratorio que puede producir porque puede causar obstrucción de la vía aérea. Además, si la intentamos desprender, sangra mucho y como todas las infecciones de garganta, pues pueden aparecer adenopatías, que son los ganglios, ¿no? Que se inflaman en la zona del cuello y lo que produce una apariencia característica que se llama cuello de toro, ¿no? Sí, Ahí como tocho. Sí. Una descripción como muy clásica, ¿no? Del siglo XX. Cuando dábamos nombre a las cosas y las definíamos así. Y bueno, las complicaciones más graves, ya he hecho un poco referencia a esa toxina, sobre todo puede dar lugar a miocarditis, que puede aparecer hasta en un 20% de los casos, dando lugar a arritmias, a insuficiencia cardíaca y es la principal responsable de la mortalidad a largo plazo, pero también puede tener afectación neurológica, con parálisis de pares craneales, neuropatía periférica, incluso semanas después de que haya aparecido la infección aguda. Y bueno, la insuficiencia respiratoria que nos has comentado por las membranas en todo el árbol respiratorio. La mortalidad global se estima entre un 5 y un 10%, incluso con tratamiento que ahora veremos un poquito más adelante. ¿Y por qué esta es una infección que nos debe preocupar a los pediatras? Lo primero, porque no estamos acostumbrados a verla, sabemos lo que es, pero dadas las altas coberturas vacunales no la hemos visto, así que es difícil que lo sospechemos cuando es una cosa que tenemos como borrada de nuestra mente. Claro, este tipo de enfermedades, por tanto, requiere lo que llamamos un alto índice de sospecha, ¿no? Que aunque es verdad que no la hayamos visto y seguramente no la vayamos a ver en todos los años que trabajemos, siempre la tenemos que tener en la cabeza porque si no la piensas, obviamente no la diagnosticas. Además, es importante diagnosticarlo pronto. ¿Por qué? Porque la evolución es muy rápida y potencialmente letal y que el tratamiento con antitoxina, que aparte de los antibióticos es el otro pilar de tratamiento y es lo que nos va a proteger frente a la diseminación de la toxina y a todo el daño en los tejidos del que has hablado, solo es eficaz si se administra de forma precoz. Y aparte, obviamente, en los casos en los que se diagnostica, y por eso lo has dicho antes que es una enfermedad de declaración obligatoria, es importante lo que es el aislamiento de los contactos y hacer un estudio epidemiológico en la gente que tenga alrededor para intentar evitar brotes, ¿no? Lo que sí que está claro es que la vacuna ha supuesto un antes y un después en esta enfermedad, pero sí que tenemos que conocer que la vacuna de la difteria no impide que no te contagies de la bacteria, es decir, que la bacteria no pueda estar en tu garganta. Lo que va a impedir realmente es que desarrolles la enfermedad, ¿no? Y sobre todo la enfermedad grave, es lo que llamamos que es una vacuna que no evita la colonización. Y por tanto, en las vacunas podrías que no, transmitirlo, ¿no? Una persona no vacunada. Y sobre todo que, por tanto, no es una enfermedad que vayamos a erradicar con la vacuna. Porque si existe la colonización en las personas, esto significa que si cogemos a personas sanas que están caminando por la calle y les hacemos un exudado de la garganta, incluso puede crecer la bacteria, pero como están vacunadas no van a desarrollar la infección. Entonces es muy, 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 muy difícil en estas vacunas que no erradican las bacterias, la colonización, conseguir erradicar la enfermedad, como por ejemplo podría pasar con la viruela, que es una enfermedad súper antigua, sí que está erradicada y de la que existía una vacuna, que eso es lo que consiguió. Lo que sí que está claro es que tras la introducción de la vacuna se disminuyó drásticamente la frecuencia de esta enfermedad, incluso hasta un descenso del 99% en los países en los que hay una alta cobertura vacunal, ¿vale? Y a lo que llamamos una alta cobertura vacunal, es decir, que tengan más de 3 dosis, que es lo que se considera la primovacunación, luego hablaremos un poquito más de ello, lo que es primovacunación y cuándo hay que poner los recuerdos, en más del 90 al 95% de la población. Sabemos que España es un país muy a favor de las vacunas y que en la mayoría de las enfermedades, cuando se revisan de forma epidemiológica las tasas vacunales, normalmente estamos por encima de estas tasas vacunales altas. Por tanto, en esas poblaciones en las que hay una alta tasa de vacunación, pues es muy probable que veamos muy, muy, muy poquitos casos. Ahora vamos con el pediconsejo.
Revisa el calendario de vacunación de tu hijo para asegurarte que tiene puestas todas las vacunas que le tocan por edad. Si tienes dudas de si le falta alguna dosis, coméntalo con tu pediatra o tu enfermera. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Claro, y aquí ahora, a la vuelta de este consejo tan importante, de vez en cuando decir, voy a ver si voy bien de las vacunas. Claro, la difteria, uno puede decir, si no hay, no vacuno, ¿no? Pero claro, es muy importante ese mensaje que has lanzado. No vemos difteria porque seguimos vacunando. ¿Qué pasaría si dejamos de vacunar? Pues seguramente que volveríamos a empezar a ver casos de difteria. Luego hablaremos un poquito del sarampión, aunque no es el episodio estamos en un episodio que lo hemos titulado como difteria, pero bueno, habla un poquito también de lo que está pasando. Al final, lo que nos protege de una infección de la difteria es que estemos vacunados nosotros mismos para disminuir nosotros mismos la probabilidad de sufrir una infección grave, pero también lo que llamamos una inmunidad de rebaño. Es decir, que cuanta más gente estemos colonizada, menos probabilidades de contagio hay entre unos y otros. He dicho antes del consejo que no impedía la colonización, pero obviamente si estás vacunado es menos frecuente esa colonización, ¿vale? Y entonces cuando estamos vacunados de la difteria es mucho menos probable que en caso de que haya un caso se transmita al resto de la población. Así que una frase importante es hay pocos casos porque vacunamos mucho. Eso es. Y recordar que el Corynebacterium difteria sigue existiendo en reservorios humanos y por tanto hay riesgo de que esto se acabe transmitiendo. Que no quiere decir que lo vayamos a hacer que haya brotes, porque gracias a Dios tenemos las vacunas y nos protegen. Bueno, un poquito yendo al tema de las vacunas, vamos a hablar un poquito de la historia de la vacunación en España, que es antigua, pero no tantísimo, realmente solo en los años 60 cuando se empieza a vacunar y además de poquitas cosas, ¿no? Primero fue la viruela, que se puso de forma sistemática a principios del siglo XX, después fue la polio en 1963 y la tercera que apareció como vacunación sistemática, es decir, pues para toda la población, pues fue la difteria junto a la tosferina y el tétanos, que yo creo que esta vacuna le suena a todo el mundo y que ya se ponía a toda la población desde 1965. Actualmente se sigue haciendo así, es una vacuna combinada que es la difteria, el tétanos y la tosferina y se puede poner solo esta parte o también en los niños pequeñitos forma parte de la hexavalente, que es aquella vacuna combinada que contiene estas 3 y además el hemófilus, la hepatitis y la polio. Entonces, la pauta habitual es una primovacunación en el primer año de vida a través de 3 dosis y después se ponen 2 recuerdos a lo largo de toda la infancia entre los 4 y los 6 años y los 12 y los 14. En principio no se van a poner refuerzos en adultos, dependiendo un poco de la situación, pues a veces se incluyen refuerzos cada 10 años, pero bueno, en general se considera que uno está bien vacunado con estas 5 dosis que hemos dicho. Y lo más importante es aclarar que ya hemos dicho que la vacuna puede ser que estés colonizado, podrías incluso padecer la infección, pero lo que sí que te va a proteger es frente a la toxina y a las formas graves de la enfermedad. Y de ahí también la importancia de esos, dices, bueno, la vacunación ya me he protegido, sobre todo cuando soy pequeño, ¿no? Pero debajo del año de vida, los refuerzos son muy importantes porque no es una vacuna que necesitas todas esas dosis para mantenerte realmente cubierto. Y hablando un poquito más de lo que es la inmunidad de grupo y las coberturas necesarias, el umbral teórico que hemos dicho para que haya una alta cobertura vacunal es que las tasas de vacunación a nivel poblacional estén cercanas al 95%, ¿vale? Y esto explica que pequeñas caídas en tasas de vacunación, ¿no? Que de repente, pues como población hayamos estado un poco pequeñas, claro, estemos un poco más despistados y bajemos de un 93, 94%, ¿no? Que está cercano a ese 95, bajemos a un 85, 88, pues eso sí que puede hacer crear bolsas llamamos bolsas de pacientes en los susceptibles en los que empecemos a ver más casos, ¿vale? Con la difteria, como es una tasa de vacunación bastante
es una tasa de vacunación bastante fácil de cumplir, por decirlo de alguna manera, porque son las vacunas del primer año de vida, que estás mucho más visto en el centro de salud y es una pauta como muy sistemática, ¿no? 2, 4, 11 meses, que es lo que se pone actualmente en España, pues normalmente esas tasas de vacunación están conseguidas. Los recuerdos son a veces los que se nos olvidan un poco más porque las vacunas ya van más espaciadas. O aquellas vacunas que empiezan un poquito de forma más tardía, como por ejemplo las de virus vivos, ¿no? Entonces, bueno, las vacunas producen una protección individual a cada persona que se la pone, en el concreto del caso de la difteria, pues que generas anticuerpos antitoxina, pero a nivel poblacional, cuando tenemos tasas de vacunación elevadas, como bien has dicho, hay cercanas al 95% y desde luego por encima del 90%, pues también lo que hace es la reducción de la transmisión, o sea que cuando vacunamos y tenemos tasas altas, nos protegemos de forma individual, pero también nos estamos protegiendo todos a la vez. Sobre todo porque la difteria también es una enfermedad muy contagiosa, que decimos, ¿no? Tiene un R0, que es la tasa... R0 es una medida que utilizamos en medicina para saber cómo de contagiosa es una enfermedad y tiene un R0 de entre 1 y 7. Esto significa que cada paciente con difteria es capaz de contagiar de entre 1 y 7 pacientes susceptibles, obviamente, si no están vacunados. Entonces, si baja esa tasa de vacunación, claro, imaginarlo es muy exponencial. Sí, claro, 1 a 7, 1 a 7, esos 7 14. A otros 7, pum, 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 sería un contagio muy rápido y muy elevado. Por eso es tan importante esas altas coberturas de las que estamos hablando. Y bueno, ¿qué pasa cuando bajan las tasas vacunales? Pues bueno, ya lo estamos viendo en países en nuestro entorno. Hay brotes en Europa, sobre todo en los países del este, que tienen tasas vacunales conocidas menores de las que hay en la Europa del Sur, que somos uno de los países que más cobertura vacunal tiene, aunque es verdad que en los últimos años pues cuesta un poquito más. Pues eso, cuando bajan las tasas de vacunación, pues surgen los brotes, ¿no? Factores actuales, pues bueno, durante la pandemia, la época del confinamiento del COVID en el 2020, pues claramente se vio que debido a que los niños dejaron ir a los centros de salud, pues bajaron las tasas de vacunación. Claro, dices, no, ya iré dentro de 5 meses, 6, y a lo mejor se me ha olvidado, ¿no? Uh-huh. Ahí se vio. Bueno, luego también hay bastante movimiento, ¿no? Hay movimientos... pues de grupos, ¿no? que pueden hacer que crezca la idea de que las vacunas no son buenas. O que ya no nos protege porque las enfermedades ya no Luego existen. Hay países, hay mucha inmigración, o sea, gente que se mueve y al final pues las vacunaciones son diferentes en cada país. Cuando llegas y hasta que te haces con el entorno sanitario, a lo mejor te retrasas en vacunar también, ¿no? Eso tampoco es raro. Fíjate, sí es verdad que las vacunaciones son diferentes, no tanto en las enfermedades que se protegen, porque son prácticamente las mismas. Sí que es verdad que hay algunos países en los que sí que se requieren algunas vacunas en concretas. Lo que cambian son los calendarios vacunales, o sea, a qué edades ponemos esas vacunas. Y eso es lo que nos puede hacer que a lo mejor viajemos a un país porque nos vamos a vivir y en ese país, en vez de ponerse difteria, tétanos, tosferina 2, 4, 11 meses, se haga 2, 4, 6, pero como a mí no me la pusieron con los 6 meses en España, pues como que parece que me ha faltado una dosis, ¿no? Claro, ese tipo bueno, de cosas. Para eso son, cuando un paciente llega a un país, pues se hacen actualizaciones de calendarios vacunales, se ponen dosis de refuerzo si hace falta, pero claro, para ello es importante pues acudir a un centro sanitario que puedan actualizar tu calendario vacunal en comparativa al que tienes, pero claro, eso tiene que partir del propio individuo que va, ¿no? Entonces, bueno, importante que también estemos muy habituados los sanitarios pues a recibir a pacientes que se mueven mucho, pacientes incluso que pueden tener dudas con las vacunas, ¿no? Que les podamos aclarar su seguridad pues para seguir promocionando que mantengamos unas altas tasas vacunales para la difteria, proteger de la difteria y frente a otras enfermedades. Y nada, un poco el paralelismo con el sarampión que mencionábamos antes cuando nosotros diseñamos este episodio, lo hicimos antes de que el sarampión fuera declarado, mejor dicho, que España fuera declarada un país que ya no estaba libre de sarampión, ¿no? Esto lo habréis oído hace unos meses, que es cuando salió la noticia, porque España se consideraba un país libre de sarampión porque había muy poquitos casos. Y esto era debido... Y eran casos importados, claro, y tal. Y esto era debido sobre todo a que teníamos una alta tasa de vacunación para el sarampión, que le pasa un poco lo mismo que a la difteria. Sí que es verdad que la tasa de infección, el R0 del sarampión, es más alta incluso que la difteria, que tiene un R0 de 12-18, es decir, que cada niño con sarampión es capaz de contagiar casi a 20 niños susceptibles.
y bueno, pues se ha visto que en los últimos años sí que ha aumentado el número de casos de sarampión en España, ¿vale? Esto lo que viene a reflejar es que, pues como sociedad estamos... Hay cierta circulación, ¿no? Hay cierta circulación del virus, pero sobre todo, si estamos contagiando a más personas es porque hay más personas susceptibles y por tanto esa inmunidad de rebaño que decíamos, ¿no? Que hace que no rebote la enfermedad entre unos y otros, pues haya bajado, ¿no? Y esto pone de manifiesto pues lo que habíamos pensado para el episodio de la difteria, ¿no? Que es una enfermedad que desconocida, que sí que suena como muy antigua, pero que la única forma de seguirnos protegiendo de la difteria es siguiendo vacunándonos de la difteria. Lo mismo pasa con el sarampión. El sarampión sí que es verdad que nosotros de pequeños, ¿no? En los años 80, seguramente la mayoría de los que nos estáis escuchando lo habréis pasado. Es una vacuna que existe más o menos desde aquella época, pero es una enfermedad que hemos pasado. No es tan grave como la difteria, aunque sí que tiene una mortalidad, como del 0,1%, ¿no? 1 de cada 1000 pacientes, pero bueno, que refleja un poco lo mismo, que son enfermedades, de tanto la difteria como puede ser el sarampión, enfermedades que ya no vemos, pero que no quiere decir que no existan, ¿no? Y entonces claro, y es problema... un poco lotería decir, bueno, pues no me vacuno porque ya no existe, ya no la veo en mi entorno, pues no hace falta que me vacune. Pero eso, claro, es un arma de doble filo, porque como tú no la ves, la percepción de riesgo baja, ¿no? Que eso pasa con estas enfermedades y con otras, incluso enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que dices, bueno, esto ya no existe. No, sí. Si bajamos la guardia, entonces es cuando aparece, claro, ¿no? Entonces... no somos catastrofistas, pero un poco el mensaje es ese. No queremos convertirnos en catastrofistas, pero hay que mantener los calendarios vacunales al día. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. La protección colectiva frente a la difteria exige coberturas vacunales muy altas, superiores al 90% de la población. Los refuerzos importan tanto como las primeras dosis, ya que la inmunidad frente a la toxina diftérica disminuye con los años. Por eso son claves los recuerdos en edad escolar, en la adolescencia y en la actualización vacunal en adultos. Y recordad, seguimos vacunando a los niños de la difteria y otras enfermedades muy poco frecuentes, porque la vacunación sistemática es sin duda alguna la medida más eficaz para evitar que estas enfermedades reaparezcan. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y gracias también al equipo de Adeslas Salud y Bienestar por hacer posible, sin cita previa, Salud en Familia. Yo también os doy las gracias y recordar que podéis escuchar todos los episodios de Sin Cita Previa desde cualquier plataforma para podcast. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! En el siguiente episodio hablaremos de música y cerebro infantil.